¿A qué le tiene miedo John Freddy Andrade? Con sinceridad, miedo a alguna cosa en particular. Sí, sí, Vie- humanamente, humanamente. Viejo, a un perro bravo, pa. Yo me congelo con un perro bravo. Mi esposa, cuando salimos a visitar, mi esposa va por delante. Bueno, esta entrevista es amena, me encanta esto. Bueno, ahora sí, mis oyentes, sin más preámbulos, nos vamos con la entrevista del día. Ahora sí, vamos a conocer, bueno, no sé qué tanto decir de fondo, pero sí vamos a conocer un poco a nuestro hermano John Freddy Andrade. Gloria a Dios. Y bueno, mi hermano John Freddy, me gusta siempre iniciar preguntando, bueno, ¿de dónde es usted, hermano John Freddy? ¿De qué familia, qué departamento, de qué ciudad, dónde se crió? Háblenos un poquito de quién es John Freddy Andrade. Bueno, hermano Carlos, me gustó mucho que me permitiera empezar por ahí. Eh, yo soy nacido, oriundo, pues, como decimos normalmente o generalmente, de el Magdalena Medio. Yo nací en el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, eso es Magdalena Medio. Al frente divide el río Magdalena, el otro municipio de La Dorada Caldas. Un río no me dejó ser caldense. Nací a este lado en el departamento de Cundinamarca, pero eso hace parte del Magdalena Medio. Hijo de el hermano David Andrade, porque mi papá, por la gracia de Dios, después de muchos años recibió al Señor como Salvador, y de la hermana María del Carmen Fajardo, por eso mi apellido es Andrade Fajardo. Soy el menor de 5 hermanos, yo soy el menor de todos ellos, mm, y viví en mi lugar de nacimiento, pues, hasta la edad de 6 años. A la edad de los 6 años, por causa de muchos aspectos, entre ellos, pues, el tema de la violencia de los 90 en el sector de nuestro país, nos vimos obligados a migrar hacia la ciudad de Cali, eh, donde, pues, me terminé de criar básicamente, y ya desde hace más de 20 años estamos aquí en el departamento del Cauca trabajándole al Señor, por la gracia de Dios, en el ministerio. Entonces aquí estamos contentos con el Señor. Eh, pero soy del Magdalena Medio, hermano Carlitos, del Magdalena Medio. Bueno, Sino que ya muchos años por acá, entonces ya parte bayuno, adoptado caucano, en fin. Entonces ahí vamos. bueno, familia cristiana, religiosa, católica, ¿de In, qué? inicialmente, Ateos. inicialmente mi familia fue católica, sí, vengo de un hogar católico. Fui el primero de mi familia en conocer el Evangelio, y posteriormente, pues, mi papá y mi mamá, quienes ya descansaron en el Señor, eh, también entregaron sus vidas al Señor. Y pues bueno, mis hermanos sí, algunos de ellos en algún momento dieron el paso de fe. Desafortunadamente hoy no están con nosotros en la iglesia, eh, dos de ellos solamente, pero los demás sí católicos hasta el día de hoy. De allí vengo de la parte religiosa, pues, y de una familia católica, y conocí al Señor desde muy, muy chico, ¿no? Desde los 15 años, entonces desde ahí llevo caminando en este hermoso evangelio. Bueno, en su infancia, hermano Andrade era de esos muchachos sanos o traviesos, calmado. ¿Cómo fue su infancia? Bueno, yo me crié en el campo, hermano Carlos y oyentes, me crié en el campo, a la orilla del río Magdalena, comiendo pescado, yuca y plátano. Esa fue mi niñez. Posteriormente, pues ya cuando migramos a la ciudad de Cali, mi adolescencia estuvo entre el trabajo. Empecé a trabajar desde muy niño, desde los 8 años, y bueno, las actividades propias del colegio, en fin. La verdad no fui un, un adolescente problemático. eh, Como todo adolescente, pues por ahí tenía sus momentos, pero la verdad nunca le generé
ni preocupación, ni problemas a mi familia, más bien tranquilo podría decir yo, rodeado de los amigos de su momento, pero afortunadamente puedo darle gracias a Dios, diría yo, que fue el Señor el que permitió que me mantuviera sano, a pesar del entorno, ¿no? Porque me crié en un entorno de uno de los barrios de Ladera de Cali, entre Siloé y La Sirena, básicamente, comuna 19 y comuna 20, creo que son las dos comunas, y pues el entorno pues siempre un poquito complejo, como ha sido siempre, pero gracias a Dios no tuve dificultades de irme por un camino malo, de los vicios, en fin, no, el Señor en eso conmigo fue muy misericordioso, diría yo. ¿Recuerda alguna travesura de muchacho, de esas peores? Travesura, una vez he cogido una cicla, yo creo que esa es la peor de todas y eso también tiene que ver como con un testimonio, ¿no? Pues yo cogí una cicla que no era mía, era prestada, entre otras cosas, y me dio para el colegio y me dio por amarrar una cartelera. De hecho, la historia es así. Un día cualquiera de colegio hicimos una travesura entre todos los del salón, nos pusimos a jugar con agua y nos castigaron a todos. En ese tiempo eran jornada en la mañana, estudiábamos unos y jornada en la tarde otros, no es jornada continua como hoy, sino eran 2 jornadas. Y entonces nos castigaron haciendo que por los de la mañana, los que habíamos hecho el reguero de agua, habíamos dañado unos vidrios, bueno, en fin, cosas de muchachos del colegio, teníamos que ir a hablar del agua y de no sé qué el agua a los estudiantes de la tarde y ese fue el castigo. Y yo organicé mi cartelera y me monté en la cicla y me fui a hacer ese trabajo y amarré la cartelera con esos cauchitos, con banditas de caucho, de esas que uno amarra los billetes a veces. Y amarré con eso, los dos, la cartelera al lado y lado de la dirección de la cabrilla de la cicla, en una cicla, era una monareta que yo había convertido en una cruz, es una historia, eso no era mío, pero la había convertido en eso, y me fui. Y yo tenía que pasar por el cementerio, si alguno que está aquí es de Cali o ha pasado por ahí, por el cementerio Jardines, pasaba por 2 cementerios, cementerio Jardines del Recuerdo y Jardines de la Aurora, y bajando del Jardines del Recuerdo había una bajada que nosotros siempre la utilizábamos para, pues, embalarnos, coger impulso e irnos a lo que marcaban las ciclas. Y ese día hice lo mismo, esa era costumbre, y por motivo de la velocidad, yo qué sé, se rompieron esas liguitas de caucho que llevaban a amarrar la cartulina, y yo por agarrar la cartulina me salí del carril mío y me metí en otro carril, y la ruta que había por allí en ese tiempo eran blanco y negros, pues no había mío, les estoy hablando de los 90, entonces era la blanco y negro y venía una ruta, un bus de esos grandes, blanco y negro a toda velocidad subiendo, y yo me encontré con ese bus de frente, y yo me di por muerto, yo dije me maté, y no sé, por eso sí he dicho que es como un milagro entre otras cosas, no sé cómo salí de esa situación, no paré, el bus paró, que a ver qué me había pasado, yo qué parar ni qué nada, yo seguí asustado, y me metí por allá por unos conjuntos de apartamentos que habían y tiré esa cicla por allá, y el susto, yo ni sabía dónde estaba, yo me miraba, yo me tocaba, casi desbarato esa cicla. Ya había desbaratado una semicarrera que me habían prestado por allá por hacer lo mismo, eso era como un vicio mío andar rápido en eso. Y bueno, aquí estamos y no sé, todo el mundo gritó, todo el mundo frenó, todas las personas que van por allí buscando el muerto, el del bus frenó, pero Dios fue bueno. Hasta hoy no sé cómo salí, creo que ha sido Dios que me tenía para la salvación y aquí estamos. Esa es una de las muchas, ¿no? Cuando era niño me gasté un champú, bueno, en fin, pero esa es como una de las que más ha quedado en mi memoria marcada, porque además de casi dañar una cicla, casi pierdo la vida y después me regañaron, llegué a la casa y pues me castigaron, en fin, pero bueno, aquí estamos vivos. Yo cada que pienso en eso me da risa por lo loco que era, pero yo creo que eso era lo más loco que era, ¿no? Coger una cicla y andar a toda velocidad. Era como el vicio que teníamos. Bueno, y me imagino, para contar en la casa que juegue, contó, se quedó callado.
No, eso tocó contar, porque entre otras cosas, pues la cicla la había sacado sin permiso, eso era de mi hermana, yo me había llevado sin permiso, y bueno, eso fue toda una historia, y nos castigaban duro en ese tiempo, hermano Carlos, en ese tiempo era la vara, corrija al muchacho, y Sí. pues el juez siempre estuvo ahí, pero bueno, eso también nos ayudó, yo creo, que a crecer en una generación diferente, ¿no? La corrección que nos daban. Hoy en día, pues, muchas leyes, muchas normas, en fin, pero en ese tiempo no estábamos cobijados por todo eso y sí o sí, el rejo estaba ahí para que no nos volviéramos a olvidar de dichas situaciones. Bueno, tremendo. Sí, historias que recuerda uno de esa época. Bueno, cuéntele a los oyentes cómo fue entonces ese proceso para usted conocer a Dios. Cuente eso sí, con pelos y señales. ¿Cómo fue que Bueno, el Señor trató con usted? listo. Parto diciendo desde que desde muy pelado, pues, siempre me llamó como la atención lo desconocido, llamémoslo de alguna manera. Yo fui muy curioso, yo soy un asiduo lector, ahorita de pronto no leo tanto, leo con más mesura, antes leía mucho, me gusta leer, me gusta leer todo, leo todo. Y en ese leer todo me encontré por allá involucrado en el gnosticismo. Eso es, me invita otro día para que le cuente el testimonio completo. Pero terminé involucrado en el tema del gnosticismo y ese tema del gnosticismo de alguna manera me acercó a la Biblia. No de la manera correcta, pero sí me acercó a la Biblia. Cuando yo estaba como en el grado noveno, pasé octavo a noveno, nos tocó irnos de Cali al sur de Jamundí a un corregimiento que se llama Villapaz. Y allí hay una iglesia pentecostal muy numerosa hasta el día de hoy. En ese tiempo tenía como 1000 creyentes, más o menos tenía como mil creyentes. Y entonces estaba yo en ese ¿qué? Estaba viviendo en ese pueblo, estaba allí, nos tocó radicarnos allí, un pueblo de comunidades afrodescendientes, porque en Cali ya se nos hizo imposible vivir, fue imposible vivir en Cali, por la economía, mi papá, mi mamá ya personas ancianas de la tercera edad, entonces mi papá siempre fue un hombre del campo y alquiló por allá, le arrendaron un pedazo de tierra y se fue a sembrar, que fue lo que él siempre hizo. Y en ese pueblo me contagié de alguna manera el evangelio, me impresionó la magnitud de la iglesia, no era un templo grande, pero sí la iglesia era muy numerosa, más de 1000 personas, y eso me generó como ese impacto inicial, ver tantos pentecostales en un pueblo, tantos evangélicos en un pueblo, eso para mí era sorprendente. Ingresé al colegio y pues obviamente en un pueblo con tantos creyentes me encontré con la sorpresa que casi la mitad del salón, casi la mitad del salón eran creyentes, eran adolescentes de mi misma edad que profesaban la fe de este hermoso evangelio. Y ahí me fui impregnando un poquito del evangelio, me fueron predicando, pero yo era tenía mucha resistencia porque yo tenía otro concepto, vuelvo y le digo, yo practicaba otro tipo de creencia, y entonces eso me llevó a tener de alguna manera un conflicto, pero lo que me decían los muchachos, gracias a Dios, fueron una generación que predicaba la palabra, me predicaron el evangelio y me llevaron a leer la Biblia, más que nunca. Sí había tenido algún contacto con la escritura, pero ahora más que nunca. Y empecé a leer, yo me acuerdo tanto que en la casa había un Nuevo Testamento de esos pequeñitos que antes regalaban. Y empecé a leer el Nuevo Testamento de Mateo, Apocalipsis. Y sobre todo en Mateo y en Apocalipsis me encontré con cosas que empezaron a generarme algún grado miedo. Yo no diría temor, sino miedo. Entre ellos, cuando uno lee
Estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro dejado. Estarán dos en una casa, el uno tomado, el otro dejado. Estarán dos moliendo, el uno será tomado, el otro dejado. Y eso empezó a mí a generarme como una inquietud sobre, bueno, y el Señor dijo, va a llevar una gente y va a dejar otra gente. Después de leer los evangelios, las cartas, en fin, fui entendiendo un poco más que eso era una realidad, que el Señor iba a venir por un pueblo. No sabía nada del arrebatamiento de la iglesia, nada de lo que hoy predicamos, sabemos, pero eso me llevó a la necesidad de escudriñar más la escritura y de preguntar, hasta que un día me invitaron a un culto. Pasados algunos días, no mucho, algunos meses, diga usted, de septiembre a diciembre, 3 meses más o menos habían pasado desde que yo había llegado pues a vivir al pueblo, y todos los días me encontraba con muchachos en el colegio que me predicaban el evangelio, me decían una cosa y otra, y empecé a leer la Biblia. Y yo vivía muy cerca de la iglesia, yo vivía a 4 casas o 5 casas del templo, y había un patio muy grande porque eso es una zona rural, es un corregimiento, y en el patio había una hamaca que habíamos amarrado allí, y yo por las tardes me salí y me sentaba ahí a escuchar el culto. Y a pesar de que estábamos a 4 casas, yo sentía la presencia de Dios. No sabía que era la presencia de Dios, obviamente, pero mi cuerpo erizaba. Yo sentí una situación, una cosa en la vida muy bonita, y escuchaba a la gente hablar en lenguas, y cuando se derramaba el Espíritu Santo, eso era más impresionante. Hasta que un día me invitaron a un culto campal. En el pueblo se hacían 2 cultos campales en ese tiempo, y se salía mucha gente por una iglesia como de 1000. Un culto campal fácilmente iban 100, 200 personas. Eso era una locura, y eso también era como una marcha por el pueblo. Y el 15 de diciembre de 1999 exactamente, después de ir al segundo culto, porque el primero fui al templo, y después me invitaron al campal. En el culto campal, en el segundo culto campal, predicó el hijo del pastor en su momento, que por cosas de la vida hoy él es el pastor de la iglesia ahí en Villapaz. Se llama Elber Londoño. El papá de él, Elber, era el pastor en su momento, y Londoño pues le ayudaba, creo que era el presidente de los jóvenes en ese entonces, y predicó Elber Londoño. Y pues ese día el Señor tocó mi vida con la palabra, y entregué mi vida al Señor siendo yo de edad de 15 años. Entonces mire que fue un proceso, y así fue que el Señor me permitió conocerlo. Y bueno, me enamoré del Señor desde ese tiempo. Ya han transcurrido 25 años, y aquí estamos contentos sirviéndole al Señor, y agradecido con Dios por todos los privilegios que hasta hoy tenemos en Él. Amén, amén, mi pastor. Qué bueno escuchar eso, como Dios trata, vea, con los jóvenes, 15 años. Y bueno, a propósito, quiero saludar de manera muy especial. A esta hora nos está mirando nuestro pastor y compañero Luis Eduardo Caro Tenorio. Un abrazo para él. Él está en San Alfonso, y aquí dice bendiciones, mi pastor, y reporta la sintonía a esta hora. Mi pastor Luis Eduardo Caro, hombre. Saludo para mi hermanazo, mi cuñada Aizuri, mis sobrinos. Un abrazo, que son mi familia. Por aquí dice Francis Silva, también pastor, un cordial saludo para todos. Quiero mandar un saludo muy especial a mi esposo e hija, que también están en sintonía. Ah, bueno, ahí está la gente conectada. Kennedy Castro también está por ahí. Francis Silva dice, qué bendición. Bueno, así es. Seguimos entonces con esta hermosa entrevista. Bueno, ¿crece usted en esa iglesia tan grande? ¿Ahí empieza a servirle a Dios? ¿En esa iglesia tan grande, o el Señor lo lleva a otra? A ver, cuénteme cómo es ese proceso y cómo se inicia usted sirviendo a Dios. Bueno, saludo a Caro. Carito, le bendiga, lo queremos mucho. Sabe que lo quiero mucho, y me alegra que esté por ahí en sintonía, igual que a los hermanos que han ido llegando y que están dando sus saludos. Hermano Carlos, mi pastor, la verdad, yo conocí al Señor ahí fui bautizado por el hermano Elber. Ahí recibí el don del Espíritu Santo. Bueno, realmente el don del Espíritu Santo lo recibí en una convención en Cali, a muy pocos días de haberme convertido. Yo primero fui promesado
con el Espíritu Santo, hablando nuevas lenguas, y posteriormente fui bautizado. Pero ahí me formé en lo espiritual, me formé en el liderazgo. El hermano Elber, y pues hace 20 años el tema del servicio era bastante serio, por decirlo de alguna manera. Tocaba pasar mucho tiempo, además una iglesia tan grande, pues usted imaginará la cantidad de servidores que habían. Solamente la juventud de su momento, la juventud, solo los jóvenes, sin contar a nadie más, los jóvenes solteros en ese momento, eran cerca de 350 o 400 jóvenes. Nosotros íbamos a hacer un ayuno todos los sábados, era el ayuno juvenil, y por eso parecía una confraternidad. Realmente eso era así. El templo era pequeño, tocaba llegar muy temprano a orar para poder encontrar una silla. Si usted llega ya a las 6 o 6:30, ya no encontraba pues silla, entonces tocaba desde las 4:30 ir para el templo a tener donde sentarse uno en la banquita. No habían sillas, rimas, nada, eran bancas que se hacían con ángulo y 2 tablas, así eran los templos antes. Y bueno, pues en esa situación, en ese contexto, empecé a servir al Señor. Yo recuerdo que yo fui promesado en un enero, y en mi primer servicio fue hacer aseo. Eso fue una historia, porque me pusieron a hacer aseo. El templo era de piso de cemento. Usted se imaginará, usted y yo que hemos construido templos, sabemos que hacer aseo en un piso de cemento es bien complejo. Toca echar agua, el polvo, y como cosas de la vida, el día que me pusieron en mi primer servicio a hacer aseo, no fueron mis compañeros a ayudarme a hacer aseo. Yo llegué muy temprano, empecé a barrer, a echar agua, a barrer el polvo, en fin. Eran las 6 de la tarde cuando llegaron algunos hermanos, ya un grupito más, y yo estaba todavía solo ahí. Ya llevaba como 2 horas haciendo aseo, porque era muy difícil barrer el polvo, en fin, tocaba con unas palas, botar en la parte de atrás que había un lote. Hoy ya todo está construido, en tiempo era un lote vacío, allí botábamos pues el polvo, lo que iba saliendo. Y días después de eso me llamaron. Mi segundo servicio fue recibir la ofrenda. Yo recuerdo que me llamaron a recibir la ofrenda. Yo no tenía ropa apta para servir. Me regalaron una camisa cuadriculada, que yo siempre que testifico digo que era una camisa fea, y me regalaron un pantaloncito también feo. Y mi hermano mayor me regaló un par de zapatos. Era lo único bonito, un par de zapatos muy bonitos, muy finos, que él tenía. Y yo con eso empecé a servirle al Señor con ropa prestada. El día que serví recogiendo la ofrenda, andaba con la ropa de mi hermano. Me prestó camisa, pantalón, y me regaló los zapatos. Después me tocó devolver la camisa y el pantalón, me quedé con los zapatos, y posteriormente me regalaron un pantalón azul. Nunca me olvidé, era un pantalón azul, un color maluco, de una camisa cuadriculada, y me regalaron una corbata de esos que usaban los vigilantes, que se decía seguridad privada, y con tiner le quité lo de seguridad privada. Y bueno, eso fue mi primer ropa de servicio. Cada que servía parecía un retrato, siempre salía con lo mismo, porque pues yo vengo de un hogar muy humilde realmente, entonces no habían los recursos pues para comprar ropa, en fin, pero mi deseo era servir. Entonces empecé sirviendo. Mi primer servicio fue hacer aseo, en eso empecé. Mi segundo servicio fue recoger una ofrenda. Eso fue todo, por ahí empezó todo. Y así era en ese tiempo, había mucha gente, entonces ganarse un espacio era muy difícil. Hasta que un día cualquiera llego yo de trabajar. Tenía yo como 16 años ya. Ya estaba, ya pues, inmediatamente te ponían a hacer aseo, recoger la ofrenda. Era luz verde para servir en otras áreas en la iglesia. Y pues era escalonado, ¿no? Aseo, ofrenda, dirigir el himno congregacional, dirigir los coros, bueno. Y lo último en lo que lo probaban a uno era predicando. Pero conmigo fue algo atípico, porque yo recibí una ofrenda, y un día ya habían trasladado al hermano Elber. El hermano Elber me puso a servir, y a los días lo trasladaron, y ya había llegado el hermano Ciel García. Y con el hermano Ciel García pues realmente fue como que empezó todo mi proceso de servicio y el tema de la predicación con él. Y entonces un día cualquiera, el diácono, voy llegando de trabajar un domingo, nunca me voy a olvidar, tenía un pie en el carro de transporte público, y un pie en el piso, estaba pagando el pasaje cuando
cuando llegaron allí, el diácono me puso la mano en el hombro y me dijo, hoy le toca predicar. Una noche cuando era donde más había gente, los nervios, en fin. Fui, alisté un mensaje como pude, el Señor me ayudó y en esa noche empecé a predicar y desde ahí llevo predicando. Así empezó todo y desde ahí empecé a predicar. Posteriormente ya me nombraron como en los jóvenes, como vicepresidente del comité jóvenes y empezó todo el proceso de servicio desde ese momento. Ok, bueno, empieza a servirle al Señor. Lastimosamente no tenemos aquí hoy en la entrevista a su esposa, pero cuente, ¿cómo fue ese proceso para conseguirse a la hermana, denos el nombre, cuántos hijos tiene? Milder. Milder. Bueno, el tema con la hermana Milder, eso es una historia interesante, porque yo ya le ayudaba, yo era el pastor asistente de Hermano Segundo en la ciudad de Popayán en ese tiempo. Yo ya estaba de pastor, de hecho tenía mi licencia local, y un día cualquiera, yo estoy en Silvia, habían invitado a la hermana Marlene a una conferencia para parejas en la iglesia de Silvia, y la hermana Marlene le había dicho a Jorge, al hijo, al que ahora es pastor allí en la segunda de Corinto, le había dicho que la llevara. El Hermano Segundo estaba cansado después del domingo, era un domingo en la tarde, y le dijo que la llevara. Entonces Jorge, para no irse solo, me dijo, John, acompáñeme porque pues mi mamá se mete eso de la conferencia de parejas y a uno lo dejan por allá afuera, entonces acompáñeme. Entonces le dije, listo viejo, vamos. Yo hablé con el Hermano Segundo, le pregunté si había algo que hacer esa tarde, me dijo que no, y me fui. Y estando allá en ese lugar recibí una llamada de la hija de un pastor, de la hija del hermano Urbano Osorio, que también fue mi pastor y quien fue la persona que de alguna manera me promovió al ministerio. Yo siempre he dicho que un pastor me promovió y otro me sacó. Me promovió el hermano Urbano y me sacó el Hermano Segundo. Siempre manejo esas frases así. Y estando allá, la hija mayor de él, la hermana Sandra, que de hecho creo que en este momento es esposa de pastor, me hizo una llamada, ¿no? Y me dijo, Johncito, nos trasladaron, están recién ellos trasladados también a Palmira. Y me dijo, me hizo una llamada y me dijo, aquí está una joven que creo que va a ser tu esposa. Y como cosas de la vida me la pasó. Me dijo, te la paso que hables con ella. Y pues ustedes imaginarán, hermano Carlos y oyentes, ¿qué habla uno con una persona que uno no conoce, una joven que uno no conoce? Pues fue el saludo, pues usted imaginará cómo fue la vuelta ahí. Claro. Fue el saludo. Y todavía que le han diciendo que puede ser su esposa. Imagínese una cosa de esa. De todas formas fue el saludo y bueno, un gusto hermana y ya. Me pasaba el celular, seguía hablando como dicen con aquí Sandra. en Sucre, se chilpió usted ese día. Sí, viejo, pues imagínese uno qué hace. Y entonces, bueno, quedó así. Un día cualquiera el hermano Urbano está siendo pastor en la iglesia en Caimito en Palmira. Me llamó y me dijo, viejo, es que tengo una confraternidad y uno de los predicadores no puede venir a última hora. Me sacó el cuerpo, por decirlo de una manera, que tenía un compromiso. Entonces me dijo, no tengo predicador, mijo, y pues colabóreme, Johncito. Y entonces me fui para allá, pero la verdad yo era más a predicar. Y pues se aprovechó el momento para conocer a quien hoy es mi esposa. Y sí, llegué a la confraternidad, prediqué. En el primer culto ella no fue. Ya había empezado el segundo culto cuando llegó por allí, me la presentaron. Ahí sí, pues ya nos conocimos personalmente. Terminó el segundo culto, por ahí salimos, nos comimos un helado y estuvimos hablando toda la tarde. Y cosa atípica, mi suegra es demasiado extrovertida, entre otras cosas, y entonces mi esposa ella la llamó y le preguntó que con quién estaba, que dónde estaba, y ella le contó, no, hay un pastor aquí, estoy hablando con él, que me lo presentó Sandra, que no sé qué, y la suegra ese día inmediatamente dijo que fuera a la casa de ella, y pues usted se imaginará, apenas la conozco, ya tengo que ir a conocer a la suegra, pues eso es como interesante el tema, y llegué allá, y ahí estaba la suegra, hablamos, me ofrecieron algo de comer, de tomar, creo que fue,
Y ahí empezó todo. Y bueno, nos pusimos a orar. Oramos por un lapso de 6 meses. Nunca fuimos novios, realmente no, nunca dijimos, voy a proponerle que seamos novios, nunca, no. Cuando ya yo llegué, después de orar, fue a proponer matrimonio y aquí estamos 17 años después, 2 hermosas niñas, Ana Stephanie de 14 años, me cumple año el 25 de diciembre ahorita, 14, y la chiquilla que ese es el resultado de la pandemia, dicen algunos, aunque mi esposa quedó embarazo antes de que empezara el encierro, y tiene 3 años, Eliet Samantha, y muy feliz con mis 3 mujeres. Yo digo, soy bienaventurado, estoy rodeado de 3 hermosas mujeres, y entonces vivo feliz con mi familia, ya 17 años, hermano. Algún día que nos invite con mi esposa entrará en detalle, usted sabe que las mujeres son más detallistas, pero a grandes rasgos, pues, así nos conocimos, y aquí estamos 17 años después, juntos y más enamorados que nunca, ¿no? Contentos en el Señor. Amén. Así debe ser. El amor debe perdurar, gloria a Dios. Bueno, o sea que usted empezó para salir al ministerio, empezó como asistente del hermano Segundo Arboleda en Popayán. Cuéntenos cómo es ese proceso ahora para salir al ministerio. Bueno, yo realmente no inicié con el hermano Segundo. Yo estaba en Villapaz, el hermano José Presentación era pastor en La Balsa y el hermano Teodulo era pastor en la Unión Nariño. Entonces el hermano José Presentación llamó al hermano Urbano, dijo que necesitaba un muchacho, que un cuñado de él necesitaba un muchacho en el Nariño. Y un día cualquiera, después de llegar de una asamblea, el hermano Urbano, una asamblea nacional, me dijo que había una posibilidad de salir, ayudarle a un pastor y que él había sentido en su corazón y después de orar que fuera yo tenía 18 años en su momento, estaba muy pelado realmente, y ya me mandó con el hermano Teodulo. Yo estuve ayudando al hermano Teodulo un tiempo en la Unión, después lo trasladaron a Argelia, estuve un tiempo en Argelia, y el hermano Teodulo mandó la carta, pues presentando mi nombre al cuerpo directivo. En ese tiempo pues no era como ahora, hermano Carlitos, usted y yo vamos de ese tiempo, recuerde que en ese tiempo, y si está caro por ahí también, nosotros vamos de las mismos, ahí de la misma cochada, digamos de alguna manera, ministerial, y en ese tiempo pues no se hacía como ahora que entra uno a la entrevista y están todos los directivos y todos le preguntan. Pues en el tiempo ni sede administrativa había, entonces quien era encargado de alguna manera sopesarle a uno en la parte ministerial era uno de los directivos, ya fuera el supervisor, el presbítero, bueno, el que fuera. En el caso mío en particular, me tocó ir a Puerto Tejada Central, donde estaba el pastor hermano Segundo, que en su momento era el secretario distrital, era el presbítero secretario. Y entonces el hermano Tío le mandó una carta. Yo estaba en Argelia, un día recibí una llamada por Compartel, entre otras cosas, porque la señal en esos tiempos celular nada, era poquito, la señal era mala en esos sectores, y me notificaron que tenía que ir a Puerto Tejada en tal fecha, que ahí me esperaba el directivo. Efectivamente yo llegué, me entrevistó, me hizo llenar el formulario, y estando pues como en esa transición, me dijo que estaba muy difícil, que habían muchos en espera, era verdad, como siempre, usted sabe que siempre hay un grupo grande esperando para tener el privilegio de ingresar al ministerio. Pero después de hablar con él y él escucharme predicar, en fin, me dijo que él necesitaba un ayudante. Él habló con el hermano Teodulo y habló en su momento con el pastor Urbano, quien me había pues mandado por donde Teodulo. Ellos hablaron y llegaron al acuerdo que sí. El hermano Teodulo dijo no, vaya donde hermano Segundo, porque con él hay muchas más garantías, él es un directivo. Lo mismo me dijo el hermano Urbano, y entre ellos hablaron y yo pues obedecí, hermano Carlos, porque realmente pues neta obediencia, y yo llegué donde hermano Segundo y efectivamente me oficializó desde el primer momento que llegué. Yo tenía 20 años, eso sí, el tiempo con el hermano Teodulo no me corrió ministerialmente hablando. Arranqué, entonces yo ministerialmente hablando arranco a los 20 años y inmediatamente me oficializó, me nombró su pastor asistente, me entregó la tarjeta de predicador
y desde ese momento pues oficialmente en el ministerio hasta el día de hoy. Ese fue como por eso yo digo que me promovió uno y me sacó otro. Eso fue como yo pasé por todas las escuelas y bueno, gracias a Dios porque se aprende de cada uno de los ministerios, ¿no? O sea que estamos hablando de qué año. ¿En qué año fue oficializado John Foredy Andrade? Año 2004, exactamente 4 de agosto del 2004, recibí mi tarjeta ¿de qué? De predicador como pastor asistente de la iglesia central en Puerto Tejada y pastor asistente en su momento del secretario, que es el hermano, que en su momento era el hermano Segundo Arboleda, hoy pastor en la iglesia de Timbío. O sea que sí, estamos casi del mismo tiempo. En ese agosto del 2004 salió también el pastor Juan Carlos Vergara. Sí, nosotros con Juan Carlos, de hecho, hemos recibido todo el proceso. Sí. Con Juan Carlos ingresamos, con Juan Carlos llenamos el formulario de ingreso, con Juan Carlos nos llamaron a la misma vez a llenar el formulario de local, con Juan Carlos nos llamaron a la misma vez a llenar el formulario general y con Juan Carlos nos ordenamos en Pasto. Nos entrevistó el hermano Álvaro Torres a los dos, nuestra ordenación fue en Pasto. Recuerde usted una integración que hubo entre los dos distritos. No, yo tenía 28 años ya hace rato. Entonces ahí nos ordenaron. O sea que con Juan Carlos hemos ido en todo el proceso. Siempre que nos vemos, nosotros somos del mismo tiempo. Entonces con Juanquita tenemos muy buena camaradería y siempre recochamos y hablamos al respecto. Yo le digo a Juanca mi hermano menor porque yo le llevo un año. Entonces yo le digo mi hermano menor. Por eso. Entonces ahí estamos. Entonces aquí tiene otro hermano menor. Le lleva un año. Me lleva un año a mí también. ¿Y sabe con quién entramos junticos? Y también llenábamos formularios juntos y recibíamos licencia juntos. Con el hermano, con el super hermano Josué Popó. Imagínese. Sí. Como es la vida, ¿no? Ahí estamos. Como es la vida. Bueno, qué bonita esta experiencia y contar todo esto, el tránsito y cómo vamos. Y bueno, la alegría de todavía contar con estos hombres allí y bueno, una bendición. Algo que caracteriza a este distrito, hermano Juan Carlos, Carlos Alberto, perdón, yo siempre lo he dicho, es la camaradería, ¿no?, que tenemos nosotros aquí entre los pastores. Esto es muy bonito, esta familiaridad, y bueno, esto es una enorme bendición. Seguramente pasa en los demás distritos, pues uno nunca ha estado en otro distrito, no sabe, pero al menos aquí en el 6 se siente esa fraternidad todo el tiempo. Amén, así es. Bueno, o sea que empieza como asistente. ¿Cuál fue su primer congregación ya como pastor administrativo y por cuántas congregaciones ha pasado mi hermano Freddy? Bueno, sacando las congregaciones donde fui asistente, mi primer congregación fue La Meseta ahí en Popayán, la vereda La Meseta, donde está en este momento el hermano Norbello Ospina. Allí duré 4 años y medio. Posteriormente fui pastor en una obra nueva que abría Corinto, que es Chicharronal. Allí estuve por cerca de 9 años. Y mi tercera obra es aquí en Mondomo, en donde voy a cumplir precisamente ahorita el 22 de diciembre 4 años. Ese ha sido como mi trasegar ministerial. Obviamente cuando fui asistente estuve en Central de Puerto un tiempo y en Solidaridad, pero ya como pastor independiente, pues con congregación a cargo, si esa es la forma de decirlo, fue La Meseta, Chicharronal y Mondomo. Han sido 3 congregaciones en las que por la gracia de Dios hemos trabajado durante este tiempo. Bueno, cuéntenos una experiencia que haya usted vivido con Dios, un milagro, aparte de la bicicleta, que usted diga, vea, oyente que nos está escuchando, Dios es real por esto y esto. Bueno, yo creo que son muchos. Yo creería que son muchos los que el Señor me ha usado para en otras personas,
Pero en mi familia particularmente, mm, yo diría que con mi hija mayor, ¿no? En su momento, Hannah, Hannah desde que nació, siempre hubo un problema de salud con ella. El segundo día de nacida tocó hospitalizarla en cuidado intensivo 8 días. Posteriormente empezó a sufrir crisis asmáticas. Fue todo un tema allí. Pero yo recuerdo un día que estando ya en Chicharronal, Chicharronal siempre, cuando llegamos, es en el ámbito espiritual externo, porque la iglesia es hermosa, la iglesia allí es una bendición, como creo que es la iglesia en todas partes. Chicharronal es una gran iglesia, pero en el ámbito externo, de todas formas, estamos en obra indígena, y pues quienes hemos trabajado en obra indígena sabemos que en el contexto espiritual no es fácil, sus tradiciones, sus usos y costumbres, en fin, son espiritualmente siempre va a haber una batalla muy inmensa. Y en algún momento eh, mi niña se enfermó, mmm, no sabíamos qué tenía, los médicos no daban con el chiste y empezó pues hacia abajo. Tenía Janita que unos 2 añitos, empezó para abajo y para abajo. El tema empezó con una fiebre, luego una diarrea, una situación bien complicada. Se le hacía de todo médicamente hablando. Las abuelas, como siempre, las abuelas saben muchas cosas. Fue mi suegra, en ese tiempo mamá estaba viva, fue mi mamá. Le hicieron lo habido y por haber, y no, veíamos que la niña iba hacia abajo. En algún momento, por ahí mi esposa tuvo un sueño bien particular, bien, que nos puso así como en alerta en su momento, y fue un sueño en el que ella venía un demonio, por decirlo de alguna manera, directamente hablando, y le decía en el sueño que nos iba a matar la niña, que esa era la consecuencia que íbamos a recibir. Bueno, en fin. Y la verdad, hermano Carlos, sí, nosotros miramos cómo nuestra niña cada día para atrás, pero en un momento dado, fue uno de los ancianos de la iglesia, el hermano Rubén Quimboa. Yo creo que Luis Eduardo sabe de quién estoy hablando, si Lucho todavía está por ahí, eh, y oró, y nosotros oramos, y bueno, el Señor hizo el milagro, porque lo que no resolvió los médicos, porque lo que no resolvieron los remedios, porque lo que no resolvió nada humanamente hablando, de un momento a otro una oración. Yo siempre he dicho que el enemigo no la quiso matar, pero el Señor no la preservó. Directamente en nuestra familia hemos visto la mano de Dios obra en muchas ocasiones, pero esa en particular marcó a término personal mi vida. Era mi primera hija, pues uno con un hijo único y pequeño, en fin, pero vi cómo Dios metió su mano. Y desde ahí en adelante siempre hemos puesto nuestra confianza en el Señor. El Señor ha sanado a mi familia y a mí mismo en muchas ocasiones, en muchas oportunidades, pero también Dios no se ha manifestado solamente en esos grandes milagros de sanidad, sino en pequeños detalles, como desear comer algo y no tener el dinero, no tener el recurso en el momento. Eso nos pasó muchas veces en la meseta. No teníamos los recursos para comer algo, un antojo, llamémoslo un antojo, hermano Carlos, algo tan sencillo como querernos comer una pizza y no tener los medios para salir a comprarla, en fin, o no existir la forma de poder comprarla. Y simplemente decir, mi esposa decía, me gustaría comerme una pizza, solamente como un deseo, un gusto, o sea, un anhelo, pero una manifestación así, no, sin una oración, no, o sea, un decir algo, y ver cómo a las 8 de la noche o 9 de la noche tocaban la puerta y aparecía la pizza ahí. Iban desde Popayán a dejarnos una pizza. Entonces, Dios no solamente se manifiesta en cosas tan grandes, sino que Dios lo enamora a uno también con pequeños detalles. Y eso enriqueció mi fe, y la fe de mi familia. Y bueno, nosotros hasta el día de hoy, nos mantenemos por fe. Me encanta la fe, prediqué la fe y vivo de la fe. Y bueno, entonces no solamente son cosas
así como que Dios sanó a mi niña cuando ya parecía que era muy difícil todo, sino también en detalles como esos. El asma también, el Señor no la sanó, no le quitó la crisis. Mi hija mayor no sufre de asma desde los 4 años. O sea, hemos podido ver la mano de Dios obrando. A término personal le cuento, porque pues nosotros como pastores, usted lo sabe muy bien, oramos por muchas personas y Dios nos permite ver muchas cosas en otros, pero pues verlo obrar en mi familia y en pequeños detalles como le contaba son las cosas que lo satisfacen a uno y lo llenan, le llenan el corazón y lo hacen enamorarse cada día más y más del Señor. Y para alguien que me escuche en esta hora, sí, crea en Dios, Dios tiene el poder, tiene la autoridad, el Señor es real y se manifiesta no solamente moviendo, abriendo los mares, sino también se manifiesta trayendo un pequeño rocío y depositándolo sobre un vellón como lo hizo con Gedeón. Así es. Y escuche, estimado oyente, a veces estos testimonios suenan como algo increíble, pero es cierto lo que dice nuestro hermano Andrade. Nosotros como pastores hemos visto tantos milagros. Es más, yo he visto con mis propios ojos levantar paralíticos, no 1, 2, 3, 4 paralíticos, años sin poderse mover y Dios los ha levantado. Muertos, declarados muertos y Dios levantarlos. Personas con enfermedades que ni la ciencia sabe qué es y Dios los sana. Personas que Dios ha sanado del SIDA, del cáncer. No, hemos visto cantidades de milagros. Pero como lo acaba de decir nuestro hermano Andrade, amigo que nos está escuchando, hermano, Dios sí existe. Y si nosotros le creemos a Él, Dios puede hacer cantidad de milagros. Si usted le permite. Y como acaba de decir mi hermano John Freddy Andrade, si tienes fe, porque la Biblia dice que si nosotros nos acercamos a Dios tenemos que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria al Señor. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta también, hermano, porque aquí nos gusta conocer a los personajes. Hermano Andrade, cuénteme cuál es su hobby. ¿Qué hace usted en los momentos de esparcimiento? Bueno, no tengo nada que hacer, vamos a descansar. ¿Qué le gusta hacer? Bueno, le soy muy sincero, mi hobby toda la vida ha sido ver televisión. O sea, yo el día que digo voy a descansar, me voy a sentar a ver televisión, pero lo que más me gusta es ver documentales. Yo soy fanático de National Geographic, de esas cosas. En la casa dicen, otra vez viendo búfalos, otra vez viendo leones. Es que no hay nada más que ver, pero yo soy feliz viendo lo mismo, viendo el mismo elefante, viendo como un león, como una cebra, en fin. Ese es mi hobby, realmente esa es mi pasión. Yo puedo decir, mi hobby es el deporte, me gusta el fútbol y juego fútbol de vez en cuando, pero no es que yo como otra persona en el fútbol o cocinar, no, lo hago. Pero yo el día que digo voy a descansar, cuando digo me voy a tomar el día, yo sentarme o acostarme, que no lo hago todo el tiempo, lo hago de vez en cuando, pero mi hobby principal es ese, en lo personal hablando, el día de mi descanso. Y la segunda cosa que más me gusta es tener un espacio con mi familia, salir con mi esposa, salir con mis niñas. O sea, para mí no hay nada más relajante que coger a mi esposa, a mis niñas y salir, así sea a caminar, a comer un helado, por ahí a darnos una vuelta en el mismo pueblo donde estemos. Eso me desconecta de todo, porque usted sabe, hermano Carlos, que el trabajo ministerial es un trabajo de muchas cosas, es muy desgastante, mentalmente hablando. Así es. Personas como usted, por ejemplo, que tiene todos estos programas, que le gusta tanto este tema, en fin, yo me imagino que todo el tiempo está organizando, diseñando, estructurando el siguiente invitado, quién viene, en fin, más la carga de la iglesia, está el aspecto familiar que es demasiado importante en nosotros, en fin. Entonces son las dos cosas que yo realmente uso para
para desconectarme. Y cuando puedo, me encanta la pesca, así que si algún día quiere invitarme a pescar, estoy a su disposición. Me encanta la pesca, me crié al lado del río Magdalena, se imaginará usted, pues me gusta pescar. Entonces, son las cosas las tres cosas que más hago, pero la primera de ellas, tirarme un día a un sillón, a ver documentales. Ese soy yo. Tengo que descansar, eso es lo que estoy haciendo. Muy bien. ¿A qué le tiene miedo John Freddy Andrade? Con sinceridad, miedo a alguna cosa en particular. Sí, humanamente. Viejo, a un perro bravo, pa. Yo me congelo con un perro bravo. Mi esposa, cuando salimos a visitar, mi esposa va por delante. Bueno, esta entrevista es amena, me encanta esto. Viejo, yo le hablo con sinceridad, pues me están escuchando. Viejo, yo no le tengo miedo a una culebra, yo no le tengo miedo. No, hay cosas que le generan a uno temor, obviamente. Pero a mí lo que me congela por un tema de niño. Cuando era niño, me mordió un perro y eso me mandó al hospital y todo el cuento. Me iban a inyectar que para la rabia. Y bueno, una cosa maluca viví de niño. Un proceso complicado porque era una perra, tenía una infección. Bueno, eso fue complicado, eso fue en Cali. Desde ahí en adelante, los perros me generan trauma. Un perro bravo, vuelvo y le digo, yo salgo con mi esposa y donde yo llego le digo a los hermanos, si tienen perro amárrelo, y si no lo amarran yo no los visito porque yo para allá no voy solo. Traumado. Eso sí, un perro me congela. Mi esposa me dice que pues al menos invóquele el nombre, no, pero a mí ni el nombre, yo en ese momento ni el nombre me acuerdo. Bueno, oyentes, somos humanos, somos seres humanos y sentimos fobia, sentimos miedo, todo eso. Hermano John Freddy, ¿cómo le gustaría morir? ¿Ha pensado en la muerte? ¿Y qué hay más allá? ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, para mí, yo tengo dos textos que son dos textos lemas míos, uno familiar y uno personal. El familiar es: a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Nosotros en la casa, ese es nuestro texto lema, indiferentemente de las circunstancias que estemos viviendo, buenas o malas. Nos hemos ubicado en ese texto, es el texto que replicamos todo el tiempo en familia. Y personalmente hay un texto que a mí me encanta, lo recito todo el tiempo, y es que si vivimos para el Señor vivimos, que si morimos para el Señor morimos, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. ¿Cómo pienso morir? Pues la verdad nunca he pensado como mucho en eso, pero no me gustaría morir en un accidente y pues de todas maneras uno debe morir de alguna forma, pero no me gustaría morir de una enfermedad terminal. Desafortunadamente he tenido en mi familia personas que han muerto de esa manera. Mi mamá pasó por una enfermedad muy difícil que fue lo que terminó con la vida de ella. Entonces eso me genera algún grado de temor. Me gustaría, bueno, morir, no sé, de isofacto en la vejez, si es la juventud, pues de isofacto, pero no me gustaría algo que le generara a mi familia ese trauma, esa situación de que de alguna manera una esperanza falsa que a veces ya sean dependiendo de las circunstancias, una enfermedad, un accidente, en fin, genera en la gente, porque usted y yo lo hemos vivido, hermano Carlos, el proceso de la esperanza de la gente, la oración, después la interrogante, en fin. Me gustaría que si el día que llegue mi muerte sea algo contundente. Estoy vivo y me morí, listo. Pero realmente cómo, no sabría decirle porque nunca he pensado en eso. Temor a la muerte, eso sí, no le tengo temor en el buen sentido de la palabra, porque usted me dice, si me pregunta, ¿usted quiere morir? No, pues nadie quiere morir. Pues digo nadie también en relación a nosotros, ¿no? Porque habrá gente que de pronto sí las circunstancias le estén llevando a morir. Yo lo invito a que no muera. Hay uno que le da esperanza, se llama Jesucristo, si hay algún amigo por ahí escuchándome al respecto. Pero en términos generales, pues no me da temor a morir, porque hemos sabido en quién hemos creído
y quien prometió que aunque estemos muertos en él viviremos. Así es. Y le hice otra pregunta. ¿Qué piensa usted que cómo será más allá de la muerte? ¿Cómo se imagina? Bueno, hay un episodio o hay dos cosas de la Biblia que a mí me vuelan la cabeza, o tres textos. El primero de ellos está en el libro de los Salmos, Salmo 23. David, hablando acerca de la muerte, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo siempre he contemplado ese episodio, he dejado volar mi imaginación, no sé si sea así, usted me está preguntando lo que me imagino, entonces mi imaginación me lleva a pensar que cuando uno pasa de esta línea temporal a la línea eterna, al otro lado, a nosotros los creyentes, ahí nos está esperando el Señor. El salmista David lo tenía inspirado por el Señor, lo dijo de esa manera: tú estarás conmigo, y ese tú estarás conmigo para mí significa compañía. Y compañía no solamente desde la ausencia, porque alguien dice yo te acompaño, usted puede decir yo lo acompaño en el dolor, o en la situación, o lo acompaño en la alegría, pero usted está lejos, usted está en Sucre y yo estoy aquí en Mondomo. No, yo lo pienso desde la compañía de ahí, de la cercanía. Dios ahí conmigo en ese tránsito de aquí, de esta vida temporal a la vida eterna. En segundo lugar, Pablo escribe y dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son las que yo tengo preparado para usted. Entonces, eso me lleva a pensar en lo hermoso que debe ser el cielo, en lo hermoso que debe ser nuestra habitación final, en lo hermoso que es el paraíso. Y lo que uno alcanza a apreciar a través del apóstol Juan en el libro Apocalipsis: una ciudad de calles de oro, de mar de cristal, una ciudad espectacular que la verdad en la imaginación no se alcanza a describir. Y yo ahora días pensaba en algo, ¿no? El satélite, y de hecho es un telescopio, Hubble, sacó unas fotos. Hubble todo el tiempo está sacando fotos del universo, y las últimas fotos fueron espectaculares, unas imágenes del universo donde el hombre pues difícilmente podría llegar por sus propios medios, o le tomarían, si es que va a vivir muchos años esta generación, muchos años, llegar allá. Pero uno alcanza a mirar en el universo a través de esas imágenes unas cosas espectaculares, y yo a veces me imagino que así debe ser algún lugar, o el lugar donde nosotros vamos a llegar. O sea, si eso está en ese universo y se ven esas imágenes y esos destellos de luz y esas figuras, cosas que un satélite o un telescopio del espacio alcanza a fotografiar, imagínense todo lo que puede pensar uno o pasar por la mente. Entonces, esos tres contextos me llevan a imaginarme un lugar exageradamente hermoso, pero vuelvo y le digo, no cabría en mi cabeza lo que realmente sería la realidad ya. Entonces, no, esa es como la forma en que yo concibo esa parte que me acaba de preguntar. Bueno, eso es algo lo que esperamos, es cielo nuevo y tierra nueva, como dice la palabra del Señor, como habló Juan. Bueno, gloria a Dios. Hermano John Freddy, ¿qué personaje actualmente, o pastor, admira usted? Muy buena pregunta. Bueno, realmente son muchos, hermano Carlos. Realmente son muchos. Yo siempre he dicho que mi mentor, y lo diré siempre, para mí mi mentor es hermano Segundo. Le tengo una gran admiración, pero saliéndome un poquito de ese contexto, una persona que nunca ha estado cerca a mí o yo cerca a él, pero que siempre he admirado con sus aciertos y con sus desaciertos, porque desde que llegué al ministerio lo he visto ahí, ha estado ahí, ha pertenecido al consistorio, en fin. El hermano, hay dos personajes, no sé, usted me habla de uno, yo tengo dos,
No sé en qué sentido poner el primero o el segundo, pero hay dos personas que a mí me han generado toda mi vida admiración. Me encanta escucharles, me encanta mirarles, en fin, y es el hermano Reinel Galvis y el hermano Álvaro Torres. Eh, ¿Por qué? Porque desde que yo llegué al ministerio, pues son las personas con las que yo me encontré, son las personas que han liderado la iglesia en algunos momentos determinantes. Entonces, son las dos personas que para mí son mi, sí, por decirlo de alguna manera, mi referente, humanamente hablando, serían ellos dos. Ok, no, es que son varones que son íconos de nuestra iglesia realmente y que son de nuestra historia de la iglesia importantísima. Nuestra historia de la iglesia pentecostal siempre van a aparecer estos varones. Estamos hablando de más de 30 años en el consistorio. Eso es una historia muy grande. Hablando bíblicamente, ¿qué personaje admira de la Biblia y por qué? Bueno, bíblicamente, hablando de la Biblia, bueno, también serían muchos, ¿no? Pero tomando alguno de ellos en particular, eh, diría yo Abraham. Me encanta la vida de Abraham, eh, la fe de aquel hombre, también con sus aciertos y con sus desaciertos, porque su vida está llena de todo, pero, pero es como mi personaje referente. Eh, Me encanta estudiarlo, leerlo, pensar en todo por lo que tuvo que pasar, en su transición, en su encuentro con Dios, eh, vuelvo y le digo, en sus aciertos, en sus desaciertos. eh, entonces, en él encuentro una riqueza en todos los aspectos. De pronto la gente lo ve desde la fe. Yo no lo veo solamente desde la fe, lo veo desde su contexto humano, desde su forma, desde su vida, desde su relación con Dios. En fin, me gusta estudiarlo en todas sus áreas, porque a veces nomás vemos a esos hombres de Dios desde lo espiritual, desde lo glorioso, desde el David que derribó el gigante, pero pues el David que derribó el gigante también tuvo muchas dificultades en muchos aspectos. Entonces, para mí Abraham es mi personaje de la Biblia referente y favorito. Es él. Un hombre de fe por excelencia. Oiga, que la Biblia se atreve a decirle el padre de la fe. Tremendo. El padre de la fe, sí, El señor. padre de la fe. Es que no es fácil, hermano Andrade. Una voz me habló, me dijo que saliera. ¿Y para dónde? No, no sé para dónde. No, usted está loco, no, es fe. Tremendo, tremendo eso. Gloria al Señor. Bueno, le cuento que el tiempo se nos está yendo, mi hermano John Freddy. Estamos desde las 9, casi 2 horas acá con nuestro invitado. Y que se ha pasado realmente volando. Sí, se ha ido volando, ni me he dado cuenta. Estaba mirando la hora y dije, uy, las 10:48 ya. Sí, señor, se nos fue volando. Y bueno, ya para finalizar, aunque hay muchas preguntas y siempre me gusta, mi hermano John Freddy, hacer la entrevista así amena, amena, No, muy buena. sabrosita, que nos riamos, que conozcamos un poco del personaje. No, nos faltó el tinto, la próxima vez me dice llegue con el tinto. Sí, así es, así es. Usted allá y yo acá, pero nos tomamos el tinto. Sí, y lástima, ¿verdad? No, no podernos reunir, hombre, en una casa o invitarlo aquí al set para que esté conmigo. Pero bueno, gloria a Dios. Entonces ya para finalizar, mi hermano John Freddy, estamos en la carpintería de Jesús. Y sabe que hay personas que de pronto estén pasando por momentos difíciles, por momentos duros. Que usted en este momento le dé una palabra. Usted ahorita decía, si alguien de pronto no desea vivir, no sabemos detrás del telón, como se dice. Tenemos cientos
de personas a esta hora escuchándonos, ¿sí? Y no sabemos qué situación estén viviendo esas personas, pero para despedirse de mi pastor, regalen una palabra de ánimo a aquel que quizás la necesita. Y para finalizar, regálenos una oración por todos los necesitados, porque estoy viendo que muchos me han escrito. No da el tiempo para leer todos los que nos escriben, pero muchos también tienen una necesidad, están clamando. Entonces, palabras de ánimo, pero también esa oración para que Dios obre. Bueno, yo les diría, el peor error que pueden cometer es rendirse, porque Dios no nos diseñó para rendirnos. Si hay un ser diseñado por Dios para que tiene la capacidad de adaptarse, somos nosotros. A veces tiramos la toalla con mucha facilidad, sin luchar, sin dar la pelea. Hay una canción, yo creo que ustedes la han escuchado, si no lo invito a que la busque, de un cantante cristiano, creo que se llama Patricio Mena. Es una canción muy antigua, dice: pelea esta guerra, porque el mundo está lleno de rendidos, pelea sin tregua. Entonces yo lo animaría. Hoy hemos venido hablando de la fe, casi todo el programa ha sido el punto clave. Sin darnos cuenta, se nos convirtió la fe en el tema principal de nuestra conversación, la carpintería de Jesús. Y yo le invitaría a que no se rinda. Hay una esperanza, se llama Jesucristo. Haga una oración creyendo. A mí me encanta una historia que le voy a narrar rápidamente. Un hombre era médico en un lugar. Siempre atendía a una persona creyente y ella siempre le recitaba el mismo texto: claman los justos, Jehová los oye y los libre de todas sus angustias. Dice la historia que un día cualquiera, en la medianoche, llegó un hombre desesperado tocando la puerta, pidiéndole un medicamento para su esposa. Él cogió el medicamento, estaba dormido, fue a su botiquín, cogió algo que creyó que era el medicamento. No había energía, era un campo. Con una vela medio alumbró, entre dormido y despierto, le pasó al hombre aquel. Él se subió en su caballo y se fue. Y cuando el médico se acostó, reflexionó sobre, bueno, ¿yo qué le entregaría? Y cuando fue a ver, le había entregado un veneno. Y el médico, sin ser cristiano ni nada, se acordó de aquellas palabras de aquella mujer que todo el tiempo le decía ese mismo texto y clamó. Dijo: yo no soy justo, pero esa mujer me ha dicho que si yo clamo, tú oyes. Hace el milagro, no permitas que muera. Muy temprano en la mañana llegó aquel hombre, casi que le tumbaba la puerta. El médico pensó que había muerto, pensó lo peor. Cuando abrió la puerta, aquel hombre se abalanzó sobre él, lo abrazó y le agradeció, porque lo que le había dado una vez se lo dio a beber a su esposa, inmediatamente había sido sano. Y esa historia, desde que la leí alguna vez, me llamó la atención, porque me da a entender que hay un Dios que, indiferentemente las circunstancias que usted esté viviendo, amigo querido, amiga querida, hermano amado, hermana amada, porque a lo mejor de pronto hay un hermano por ahí que dice: es que ya no puedo más, estoy a punto de tirar la toalla. No tire la toalla todavía. Nosotros no somos de los que retroceden para la perdición del alma, somos los que avanzamos para la preservación del alma. Tenga la esperanza en el Señor, ponga su confianza en el Señor, busque al Señor, porque en ocasiones dejamos al Señor como el último recurso, pero Dios es tan bueno que así sea el último recurso, ahí lo vamos a encontrar. Así que yo lo animo en el nombre de Jesús. En el Señor tenemos garantía, en el Señor tenemos esperanza, en el Señor tenemos alivio, en el Señor tenemos consuelo, en el Señor lo tenemos todo. Con el Señor estamos completos, sin Él no. Haga una oración creyendo, ahí donde está, una oración de fe. Preséntele al Señor su necesidad, su queja, y el Señor, que es omnipresente y que es omnisciente y que es el Todopoderoso, y su nombre es Jesús de Nazaret, Él puede responder. Cierre sus ojos conmigo y oremos, dándole gracias a Dios y diciendo al Señor: aquí está mi vida, mi dificultad, mi situación, mi crisis, lo que sea. En tus manos la deposito, porque vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los hago descansar, dice el Señor. Soberano Jesús, gracias. Gracias por permitirme, Señor Jesús, haber estado en este programa. Gracias por la vida del hermano Carlos, por su familia, por este ministerio hermoso que le has dado a él, por poder llegar a tantas personas a través de cada uno de los que
semana a semana estamos en este programa. Te pido por estas personas que en este momento están pasando una dificultad, una necesidad, que están sufriendo, Señor, una situación en su vida. Yo desconozco, Señor, qué tipo de situación están viviendo. Lo único que sí sé es que tú eres poderoso, que tú eres extraordinario, que tú desnudaste tu mano para poder sacarnos de la condición en la que nos encontrábamos. Que si hay alguien que está perdiendo toda esperanza, hoy alumbre esta luz que se llama Jesús en su corazón, en su mente. En el nombre de Jesús reprendo toda imposibilidad y reprendo toda obra del enemigo del alma del ser humano, que no vino sino a matar, hurtar y destruir, pero hoy Jesús, usted vino a dar vida y darla en abundancia. Ayúdanos, oriéntalos a todos, fortalécelos, guía, Señor, llena el corazón vacío que hay por ahí de alguien. Permítele a alguien tener esta noche un encuentro personal contigo en el nombre de Jesús. Te lo pido. Amén y amén. Gloria a Dios. Mi pastor John Freddy, hombre, gracias por haber aceptado la invitación de estar hoy con nosotros predicando la palabra en esta entrevista. Bueno, faltaron muchas preguntas, lastimosamente, pero el tiempo se nos fue. Palabras de despedida, mi pastor. Bueno, hermano Carlos, Dios le bendiga a usted. Gracias por la invitación. Siempre había visto la carpintería, nunca me imaginé que iba a estar aquí. Gracias por darme la posibilidad de estar con usted, de conversar, de reírnos. Por ahí estaba mirando que alguien dijo que también estoy aquí con el celular en el canal de YouTube. Lo tengo sin volumen para que no chille. Pero por ahí veo que alguien dijo que también le tiene miedo a los perros. Ya somos dos. Ya somos dos, gracias por entenderme. La pasé muy rico, hermano, realmente la pasé muy agradable. Estaba asustado, hermano Carlos. Yo dije que me iba a preguntar sobre qué será la entrevista. Entonces estaba ahí como a la expectativa, pero no, gracias por la invitación. Muy contento de haber estado aquí con usted, con la audiencia, con todos los que se conectaron, y espero que la bendición del Señor sea con todos ustedes. Y bueno, si algún día me necesita nuevamente para que sigamos charlando, por aquí estamos, pero la próxima sí me dice prepara el tinto y yo preparo el mío. Aquí estaremos con la ayuda del Señor. Bendiciones a todos y de antemano muy amable, y me sentí muy bien. Y bueno, un honor para mí haber compartido en su programa. Muchas gracias, hermano Carlos Alberto, mi pastor, compañero, amigo. Gracias por la invitación. Amén, amén. Bueno. Me saluda su esposa, sus hijos o hijas, ¿cómo es? Hijas, 2 hijas. También 2 hijas como yo. Me saluda a sus hijas, mi pastor. Bueno, igualmente me saluda a su esposa y a sus hijas. Amén, amén. Bendiciones. Un abrazo. Y ojalá que en una próxima estemos acá también. Hombre, con gusto. Bendiciones a todos. Hasta una próxima. Amén, amén. Bueno, ahí teníamos a nuestro pastor John Freddy Andrade. Les cuento, oyentes, un hombre que ha sido, hombre, una tremenda bendición aquí en nuestro distrito número 6. Yo creo que en una próxima entrevista ya le estaremos preguntando acerca de los cargos que ha ocupado. Bueno, mejor dicho, quedamos fue en la mitad de nuestra entrevista.